gracias por la vida de tu siervo Hugo Álvarez, Señor. Síguelo restaurando, Señor, ten misericordia, Señor, de su vida. Restaura cada músculo de su cara, Señor, de su boca, Señor, que pueda hablar perfectamente. Señor, haz un milagro, Señor, te lo pedimos, Santo de Israel. Cúbrelo con tu preciosa sangre, de la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. Extiende tu mano poderosa y que descienda su luz en cada una de sus células, en la flor de su vida, Señor. Ten misericordia, porque tú eres bueno, grande, poderoso, Señor. Gracias te damos por tu vida, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, cúbrelo de todo ataque del enemigo, Señor. Rodéalo con tus ángeles, Señor. Ten misericordia de su vida, porque sabemos que tú lo amas, Señor. Tú eres bueno, grande, poderoso. Gracias por la palabra que nos vas a dar en este día a través de tu siervo, Señor, que quede codificada en nuestra alma, en nuestro espíritu, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, 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 amén. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes, amada iglesia, congregación. Así como estamos, abrimos la escritura en la carta a los romanos, en el capítulo 8, en el verso número 2. (8:2). ¿Ya lo tenemos? Porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Vamos a repetir todos. Porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, asiento, por favor. Y no es la enseñanza correspondiente llamada Parashá. Esa la vamos a predicar mañana. Nos mueve cuando se habla de la ley del Espíritu. Este capítulo 8 prácticamente está hablando en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y la obra de la carne. Básicamente se está moviendo así. Vamos a compartirlo ahí con alguna variante en alguna manera o aspectos. La Escritura habla acerca de la ley de la palabra directa, la ley del pecado, la ley de la carne, la ley del espíritu, la ley de Dios. Y por ahí hay varios términos a los cuales se refiere. Tratando de entender un poco, y es muy compartido, somos bipartitos en el contexto hebreo. Bipartitos dos, espíritu, alma. Y el espíritu humano está implícito en el alma. Y en el contexto griego latín es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Cuando asociamos los dos, se aparece una bomba, por usar un término, ¿no?, de revelación a la vida de cada uno de nosotros. Cuerpo, carne, tenemos los 5 sentidos muy conocidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. 5 sentidos, 5 niveles del alma: nefesh, nivel más bajo; ruach, el nivel intermedio; corazón; neshama, la mente renovada, evolucionada espiritualmente; Aidá y Yehidá, que son 2 niveles muy, muy altos del alma. Diríamos ya una vida altísima, como los
siervos de la palabra. Y en el espíritu humano hay 5 conciencias. Una de la presencia del Ruach HaKodesh, 2 la conciencia de la fe, 3 la conciencia de la conexión, 4 la conciencia de la revelación permanente y 5 la conciencia de la iluminación en cuanto a la luz del alma, en hebreo Or. También viene lo que se llama Bair, que es en el alma claridad dentro de la iluminación, formación, que es Yetzirah. Luego resplandor, Zohar. Esta asociación de 5 conciencias del espíritu, de una fuerza muy alta, muy grande. Este contexto está en una revelación de acuerdo a la vida de los siervos, no en una postura así muy definida, porque hay varias, hablando de las conciencias del espíritu humano, los 5 niveles del alma y los 5 sentidos del cuerpo. Aquí sí es algo muy establecido. Cuando menciona la ley del espíritu, hablábamos de este tipo de leyes. Desgraciadamente el humano, nosotros, muy atrás, muchas cosas las hacemos ley, cuando no lo es. El problema de ese tiempo era que estaban exagerando, se estaban saliendo del contexto de la ley y lo estaban haciendo un legalismo de cuestionamiento. Conmigo llega mucha gente entre semana luego, hablando de raíces hebreas, y siempre están predicando las prohibiciones. ¿Ya tienen la circuncisión o no? ¿Y por qué practican todavía domingo y no solo sábado? Y que si se come puro kosher o no. Y de alguna manera, ¿no? Todavía comes carne de puerco. Y yo le respondo, ¿por qué no predicas salvación? Estás predicando, una cosa es predicar, quede claro, otra es exhortar, otra es enseñar y otra es cuestionar. ¿Está claro? Amén. Ya hablo de los que cuestionan, porque hay que aclararlo. Exhortar es bueno, enseñar es mejor. Pero llegan, ni saludan, y llegan así. Le digo, no prediquen las prohibiciones, prediquen al Señor. Y ya que tengan una conciencia de la salvación de su alma, ya el nombre es esto es así y es así. En algunos mensajes por WhatsApp que luego enviamos, no falta quien conteste, porque lleva el nombre de Cristo. Me los trazan y yo los reparto, ¿no? Yo los comparto. Y me corrigen, pero es que el nombre es Yeshua, no Cristo. Y yo les pongo, es que la gente que yo tengo en WhatsApp, no todos son mesiánicos. Y de alguna manera ellos tienen en su conciencia, en su fe, el nombre de Cristo. Y está muy largo estarles explicando el nombre y por qué sí, por qué no, cuál es el correcto. Lo importante es el contenido. De alguna manera o forma hay quien siempre están corrigiendo. Ya quedó claro que es corregir, enseñar, cuestionar, exhortar y todo eso. Pues la manera en que nosotros vamos a hablar a un no creyente, como vamos a hablarle a un cristiano creyente o a un llamado mesiánico o conocedor de la raíz hebrea, cuenta mucho. Es la ley del Espíritu la que nos va a guiar. Es la presencia del Espíritu para saber cómo hablarle, y más hoy en día, en que esto de las raíces hebreas está en una etapa de transición, donde los mismos llamados mores o pastores no nos ponemos de acuerdo todavía en poder estabilizar una liturgia, una manera o forma de conducta o de práctica, porque si en el llamado cristianismo hay una variante tremenda, cuanto más ahora.
en cuanto a muchas cosas, y esto es normal, porque es una etapa de restauración, de transición, de acomodamiento. Fuimos al corte de cabello de el nieto de mi hermana Paz, de su hijo allá por hace como un mes, ya no sé ni por dónde. Bueno. Y llegó un joven mesiánico, muy diferente. Se acercó y me dice, vino con su manto, kipá, todo. Es el primerito que yo me encuentro así. No quiere decir que no haya como él, ¿eh? Y no quiere decir que todos los que andan cuestionando también todos sean así. Nunca debemos generalizar. Amén. Pero ese joven me impactó porque se acerca y le sentí mucha luz, muy bonito. Dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. ¿Usted es el More? More es maestro. Royce es pastor. Dice, mi nombre es fulano de tal. Y yo vengo a honrarlo y a reconocerlo porque sé que usted es una autoridad espiritual. Yo me quedé así, ¿no? Impactado. Mi pastor es fulano de tal, Keilah o congregación, y nos ha enseñado a honrar a los siervos. Reciba mi respeto, mi nombre es tal, allá está mi esposa, y quiero decirle que yo creo en Yeshua, y me soltó Yeshua. Obvio, estudia la Torah y todo. Dice, ¿usted me permitiría darle una bendición al niño al cual le van a hacer el corte de cabello? Dijo, claro que sí. Y al final, usted me puede dar una bendición a mí, porque será un privilegio. Como uno no está acostumbrado a eso, ya quería llorar, ¿no? Es bonito, muy bonito encontrar siervos así. Y le dije, claro que sí, pero tú también me bendices a mí. Porque yo no iba a dejar escapar una bendición de alguien que tenía esa lucesota. Amén. Ahí entra la ley del Espíritu. Cuando el Espíritu guía, va a moverse de tal forma y manera que nos va a edificar lo que nos digan. Cuenta mucho la forma y la manera también en cómo lo digan. Cuando hablabas de esas tres posturas, 5 sentidos del cuerpo, 5 niveles del alma y 5 conciencias del espíritu humano, es parte de lo que tenemos nosotros que vivir. Todo este capítulo 8, estando en este contexto, habla, repito otra vez, acerca del encuentro, por llamar el encuentro, carne y espíritu. Nuestro otro yo, alma, quiere vivir, exige vivir. Alma y espíritu tienen una intención y un propósito de su existencia. Nos ha dado un alma para ocupar un cuerpo. La función del alma es esta, parte de lo espiritual. Pero la carne es el estorbo. Entonces, cuando el alma, unido al espíritu, en su contexto de función, quiere vivir lo que ya se activó, lo que ya inició, hermano, es desesperante cuando el Señor ya está moviéndose a nivel del alma, espíritu humano, porque usted inicia algo que el alma dice, de aquí me agarro ya voy a vivir mi tiempo, mi función, mi propósito, y ya no para. Entonces el alma exige, el alma tiene hambre, el alma quiere trascender para lo que vino a esta materia llamado mundo y a este mundo físico. Y ya no soporta. El cuerpo acá no estorba. Ahí es cuando entra eso que se llama cortocircuito, que es mucha luz del alma para el cuerpo, cuando el cuerpo no está viviendo
en una adaptación para el alma. Pero cuando el cuerpo empieza a ceder el lugar al alma, entonces el alma va a soltarse todavía más. Es imposible detenerla. Y le va a poner los libros, le va a poner las personas, le va a poner las revelaciones, luego va a despertar 2, 3 de la mañana y va a hacer algo, porque usted está cediendo carne, cuerpo, y entonces el alma ya tiene más libertad. Pero si el cuerpo no quiere, se resiste por la vida que esté llevando, ya no hablo ni de pecado, simplemente no entro con mis 5 sentidos, palabra, oración, adoración, meditación, búsqueda. No voy a activar los niveles del alma ni las conciencias del espíritu humano, y el cuerpo, carne, puede enfermar. ¿Se me está explicando? Es tanta la fuerza del alma que ya se activó que el cuerpo dice, pues ahora no, dejo de, bueno, peor sea el pecado. El alma ya no le va a costar mucho trabajo detenerse y afecta al alma. No es exactamente una enfermedad de X o algo, ¿no? Pero sí hay una reacción fuerte ahí. La sensación carne, alma, no se lleva si no son gemelos, si no están conectados en el mismo sentir, si no están asociados. Esa es la función del espíritu humano. Amén. Unir alma con cuerpo en el mismo sentir. Por eso es que ahí está la conciencia. Está la otra palabra que hemos dicho. ¿Cuál es la intención de venir aquí? ¿Cuál es la intención de conocer de la presencia del Eterno? Hoy en día, y como están las cosas, los sucesos, ya no hay más que buscar, como dice la palabra, esa renovación en el espíritu de nuestra mente. La renovación en el alma, la renovación en el cuerpo y la renovación en todas las áreas y aspectos de nuestras vidas. Para que la ley del espíritu no sea solamente que quebrante y rompa la ley de la carne, sino en general. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu nos indica, nos enseña y nos lleva que para vivir bajo la ley del Espíritu hay que andar conformados al Espíritu. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra conformados es como moldeados. Con una gelatina, ¿verdad? Que está el molde, se saca la gelatina. Pero está el molde y coloca la gelatina líquida. Ya que cuajó, ya tiene una solidez, ya tiene la forma del molde. Amén. Vamos a meternos al molde de Ruach HaKodesh para tomar la forma espiritual de Él. Esto es conformados, moldeados conforme al Espíritu Santo. Porque ya tenemos un molde de carne, es un hecho. Falta buscar un molde para que nuestro espíritu humano entre en el molde del Espíritu Santo y aprendamos a ser conformados de acuerdo a su presencia. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, para poder ser conformados,
Uno es de acuerdo a la palabra y dos, de acuerdo al Espíritu. Si no hay estos elementos, no vamos a poder ser moldeados. Llama la atención cuando se lee de Adán y Eva, que eran seres de luz, y cuando fallan les es dado una piel humana y tapan su luz. Pero dice aquí, en estos libros del Zohar y eso, de que Adán podía ver los mundos dimensionales, podía viajar casi como un ángel a la velocidad de la luz. Fue tan grave, tan delicada la caída de la gracia del Señor de Adán y de Eva, que queda como nosotros, caminando. Imagínense. Qué fuerte, ¿no? Qué tremendo. Hablábamos de la iluminación, que es claridad del alma, formación del alma, resplandor del alma por la luz de la gloria del Eterno. Así estaba Adán. El hombre Hatmon, el hombre adecuado, el de luz, que es lo que nosotros debemos tener en la evolución espiritual de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Yahshua. Amén. Habla de unas vivencias de Moisés tremendas, del mismo Abraham. De Elías decía que el Espíritu se lo llevaba. De José decían, Dios siempre está con él. Ezequiel impacta que dice el Espíritu me tomó, me alzó de su casa al templo, templo a su casa, como que andaba ahí viajando como Superman, ¿no? Valga la expresión. Y la vivencia de ellos era fuertísima, especial. En el Brit Hadashah o Nuevo Pacto, Felipe, que es trasladado físicamente de un lado a otro. Pablo, que va al tercer cielo, fue al Edén, que dice que estuvo en el paraíso. No se mencionan aspectos como estos en su totalidad. No se trata de que andemos atravesando puertas como fantasmas, volando o algo así, no, simplemente entrar en el molde del Espíritu, porque es el destino, porque es la función del alma, para ver cómo el Señor nos va moviendo en esta vida. Conocí un chamán y cuando estuvimos de frente, dice, ¿estás cargado? Le digo, tú también estás cargado. Claro, él de oscuridad y yo de luz, ¿no? Cualquiera de nosotros. Las confrontaciones, oscuridad-luz, cada vez están más fuertes, más descaradas, pero no nos damos cuenta. Porque estamos viviendo un nivel no adecuado. En estos tiempos ya no es el nivel adecuado como estamos viviendo. La ley de la tradición, de la religiosidad, del conformismo religioso, de cargas que no se pueden llevarse la Escritura, ponen cargas que ni ellos cumplen y que no pueden llevar. Siempre hemos hablado que si cumplimos los mandamientos que parecen gravosos, cuando nos damos cuenta del cumplimiento y vemos la bendición tan hermosa que es, ya dejan de ser gravosos. Ya uno entiende que en el cumplimiento de los mandamientos hay gracia. ¿Cuándo decimos amén? Pero algo es dado, el mandamiento. Pero ya la palabra mandamiento ya nos pega, porque somos indisciplinados espiritualmente. Física y espiritual y mentalmente somos indisciplinados. En muchas áreas, cultura, raza. Entonces tenemos que aprender a conformarnos conforme, moldearnos al Espíritu con palabra. El Señor le dice a José, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. Fíjese, ¿por qué Josué, con toda la enseñanza de su maestro Moisés,
Ahora tenía que enfrentar y seguir el ministerio, todo un paquete, por decirlo así, suplir a Moisés, seguir después de Moisés. ¿Cuál es el esfuerzo? Dice, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí viene el primer punto. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas vas a ser beneficiado. Pero el punto 1 es que no te apartes. 2, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, y otra vez dice, prosperar tu camino y la bendición, y todo te saldrá bien. En este contexto, para que José pudiera seguir adelante, él vio los milagros con Moisés, vivió cosas tremendas, era como su copero, su amigo, y la indicación es, ni a la izquierda ni a la derecha te apartes de este libro, de la Torá, la palabra. Jamás la quites de tu boca. Medítala de día y de noche. Guárdala en tu corazón, independientemente de que serás prosperado y todo te saldrá bien. Habla de una prosperidad espiritual. La palabra es el alimento para tu alma y tu espíritu, Josué. Pero tenemos que cumplirla, tenemos que realizarlo, porque la palabra es vida y cada letra de la palabra son seres vivientes de luz que conforman una espada espiritual y traspasan nuestra vida, las coyunturas, los tuétanos, hasta atravesar el alma y el mismo espíritu, y quede el espadazo de la palabra con toda la iluminación. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en la palabra no te apartes. Una cosa es leer, válido. Otra es estudiarla, válido. Otra cosa es meditar, válido. Otra cosa es buscar revelación, válido. Todo es válido, pero todo lo tenemos que tratar de hacer. Aquí está en parte la gran diferencia también, porque dice la Escritura, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Hagas. Les decía hoy en seminario a los estudiantes que hay algo que a mí me ha bendecido a través de los años que nos permite servirle, es que tratamos de practicar y de vivir lo que enseña la palabra. Muchísimas cosas no he podido. Relación o enseñanza de una predicación en X siervo o en un libro que escucho, esto yo ya lo había escuchado, me lo habían revelado, lo había recibido, pero nunca lo practiqué, lo voy a practicar ahora. Y lo practico y veo el resultado y entonces digo, perdí 5 años con esta bendición. Cuando un siervo con unas sanidades tremendas me dice, Hugo, te voy a dar mi revelación, 3 horas seguidas hablando en lenguas, es lo que a él le daba una unción fuerte. Hazlo, y lo voy a hacer, y lo empecé a hacer, y una bomba, y lo dejé de hacer. Pero bueno, hay que meditar, hay que leer, hay que orar. Tal vez es algo muy fuerte, por tiempo, el que no podamos practicar todo. Esas 3 horas se reducen a 1 hora, y el valor y la fuerza, unción y presencia de las 3 horas se vino a encapsular a 1 hora, porque moldeamos el espíritu, como tenemos que hacer meditaciones. Entonces las meditaciones no se pueden dejar, a lo menos en mi caso, y de alguna manera forma la palabra, el estudio, todo eso.
Y el tiempo de 3 horas en lo que recibimos, el Señor nos lo mueve en 1 hora para tener otras 3 horas en una palabra de oración. Y Él es sabio y Él hace todas las cosas. Amén. Hermano, intente. Dice ahí, hay que practicarlo. Porque si no, nuestra carne practica todo. Es un mundo físico. Es imposible detener la carne. Muy difícil limitarla. Pero tenemos que dar tiempo, espacio al alma, al espíritu humano. Amén. Pero como dice también Corintios, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es tanto en el contexto que la letra mate. No dejamos vivir a la letra porque no la hacemos conformados al espíritu. Hay quien lee la Biblia en el baño, en una impureza tremenda. Hay quien al leerla ni siquiera hace una oración antes de abrirla. Entonces, es letra muerta, obvio. O la lee rápido, o lee 3 versículos que está durmiendo. Hay que tratar de leerla en la revelación, inspiración del Espíritu a nuestra vida. Amén. Para que nos vayamos conformando a la ley del Espíritu, porque la palabra es la revelación del Espíritu, eso dice la Escritura, que la palabra es revelada por el Espíritu Santo, que me da inspiración a mi alma para vivir de acuerdo a la revelación, inspiración y dominar la carne. Pero la carne está muy inspirada en lo suyo, en lo que vive la carne. Y hay un choque, una pelea. Alma, espíritu con carne. Tú o yo y tú. Tú y luego yo o luego tú. Debemos conformarnos entonces a la palabra y al espíritu de la palabra. Por eso en el Tanakh, cuando es Shavuot, la celebración de la fiesta llamada Pentecostés, les da la palabra. Y en esa misma celebración, miles de años después, en esa misma celebración de esa fiesta, en el tiempo del Señor Yeshua, les da el espíritu de la palabra. ¿Cuántos decimos amén? La misma fiesta, la palabra y el espíritu de la palabra, para unirlo y conformarnos al Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, de acuerdo a la palabra, pero con el espíritu de la palabra. Amén. Dentro de este mismo contexto, una ocasión estábamos liberando a un joven que estuvo en 3 sectas satánicas. Estábamos haciendo un círculo los varones que estábamos orando y estaba fuerte, medio levitaba, brincaba, se caía, bueno. Y estando orando el Señor me dijo, el talit, manto, el manto. Y empiezo a orar así. Por el manto del Señor Yeshua, fuera. Por el manto del poder del Señor Yeshua, te vas. Y no sucedió nada. Pero me seguía diciendo el manto, el talit. Fui por él, lo tenía ahí, estábamos en el cuarto de ahí. Voy a la oficina, me lo pongo y empiezo a orar con el talit puesto. Y no pasó nada. Pero me seguía diciendo el talit, el manto. Finalmente el manto significa cobertura, poder, como cuando tocaban el manto del Señor Yeshua y sana la mujer. Así otra versión dice que tocó el vestido, otro el manto. Y tiene cobertura y tiene poder. Eliseo tocó con el manto del río, se abre. Y por ahí va en varios contextos el significado del manto.
Y finalmente me dice, pégale 7 veces. Entonces ya el talit, el manto, lo doblé, le dimos 7 y quedó libre. Amén. Según la ley, no puedo usar yo el manto así. Si un judío me ve, va a decir, ¿cómo le pegas a un endemoniado? No hablando mal de los judíos. Hay de todo también, ¿no? Abiertos, muy cerrados, de todo. Pero quedó libre. Entonces yo tomé el manto del talit en la enseñanza que genera poder y me dejé mover por el Espíritu y le di los 7 mantazos. A eso voy. Aleluya. Una vez celebrando el Shabbat, vivimos un milagro y en la presentación de los panes, en la oración, se me mueven las manos y me las pone así. Y no se cayó el pan. Todos me veían y yo estaba sudando. No se cae. Lo estaba moviendo y no se cayó y se bajó. Imagínense que me ve un rabino. Hay que permitir que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos mueva, aunque se esté quebrantando una norma, se esté quebrantando un acuerdo de cómo usar el talit. Hay que asociar la norma, el estatuto, el mandamiento con el mover del Espíritu Santo, para que no se quede en el cumplimiento de un estatuto, una norma, que también es del Espíritu, por la palabra, con la espontánea manifestación y mover del Espíritu Santo. ¿Cuándo decimos amén? No vamos a estar buscando adoptar a todo. Fenómenos sobrenaturales, supranaturales, como le digan, y que el Espíritu me mueva a ver qué pasa. No, eso viene de Él. Amén. Es importante porque estamos cumpliendo en las 2 áreas, en los 2 aspectos. Algo así sucede cuando el Señor está hablando con Nicodemo, que era un estudioso de la Torá, conocía la escritura de ese entonces, y era un maestro. Y le dice, si te hablo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales, las espirituales? Por eso, en ocasiones él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque soltaba con una profundidad que algunos no les iban a entender. Y soltaba en parábolas exactamente para que la carne de los demás no estorbara a los que escuchaban con un oído espiritual. Y la parábola, en su enseñanza, las parábolas, tiene literalmente una enseñanza directa, clara, y en ocasiones él dice, significa esto. Por el trasfondo espiritual nos está llevando a otras dimensiones las parábolas. Bueno, algún día vamos a predicar de esto. Está tremendo. Por eso decía, el que tiene oídos para oír, oiga, apartando los que oyen solo en lo terrenal y apartando, él decía en su entendimiento el Señor, a los que escuchan en el Espíritu. Pero también en un tercer tipo, los que escuchan en la palabra, en el conocimiento y que aplican la revelación del Espíritu. Amén. Todo esto nos lleva a ser conformados en el Espíritu. Va a ver que cuando lea la Escritura la va a saborear más, le va a entender más, va a recibir más revelación. Tenga siempre su cuadernito de notas con fecha, con todo. Cuando escuche la predicación de quien predique, va a recibir más revelación, más edificación. Tal vez hasta, con todo respeto lo digo, ¿no? No está el pastor, ahora ¿quién va a predicar? No está él. Y cuidado con eso, mucho cuidado. Cuando la persona está ya codificada en esta enseñanza, va a recibir del Espíritu de acuerdo a lo que su alma, mi alma, está necesitando. Amén. Porque ya no estamos conformados al hombre, ya no estamos conformados al ministerio de alguien, ya no estamos conformados a lo que me gusta o no me gusta.
Estamos conformados a la revelación del Espíritu en la palabra y es lo que el alma va a recibir porque ya está lista. El maestro aparece cuando el alumno está listo. ¿Cuántos no saben? Aparece en esa revelación. Hay veces que cuesta trabajo muchísimos detallitos explicarlos. ¿Cómo nos vamos a conformar a la ley del Espíritu? Romanos 8:5. Regresamos a Romanos capítulo 8:5. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para conformarnos, moldearnos a la ley del Espíritu, entonces vamos a pensar, aquí lo dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fijémonos bien. Siempre le hemos compartido, prefijo en significa dentro de. Voy a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Usted piensa en su ser amado, amada. Piensa en su mamita que le extraña, que no la ha visto, en su abuelo, en su hijo. Piensa en lo que le gusta. Piensa en preocupación, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. ¿Y cuál es el pensamiento en la ocupación? Nos lleva a ocuparnos. El pensamiento es algo que queremos o no hacemos, que queremos y hacemos, nos tenemos que ocupar. Pero voy a pensar en las cosas del Espíritu. Voy a tomar la concordancia, voy a ver la palabra Espíritu. Y voy a ver y voy a poner a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué cosas tiene el Espíritu? Dones, fruto, atributos divinos. Hay que pensar en el Espíritu. Cuando Moisés tiene la revelación de la zarza, dice que miró la visión. Dice, y fue. No solo la miró, sino que caminó y se acercó. Y es cuando el Señor lo llama. Cuando el Eterno ve el mínimo indicador de deseo de nuestra parte y que somos capaces de castigar a la carne y cuerpo en un deleite, en una ocupación, en algo que antes hacíamos para darle esta media hora, esta hora, este tiempo, nuestro pensamiento el Señor lo empieza a tomar, nos empieza a jalar, así como en un imán. Hay veces que cuesta trabajo luego hasta platicar, aún hasta con pastores, ¿no? Hay veces que no entienden, yo no los entiendo a ellos también. Y ellos no tienen lo que yo tengo, y yo no tengo también de lo que ellos tienen. Porque aunque no se puede manejar niveles, todos los siervos, aún todos los creyentes, van a tener algo que nosotros tenemos que aprender cuando hacemos amén. Porque es el Espíritu el que manda en la gente, no es la gente que por humilde, por grandes años o no, o preparación, va a ser el que predomine. No, cuando se está uno conformando al Espíritu, estoy pensando siempre en el Espíritu Santo. De repente hago algo que no pensaba, porque ya es su pensamiento. Ya se llega al texto de que tus pensamientos no son mis pensamientos, por lo mismo tus caminos no son mis caminos. El pensar es al revés, nos va metiendo en sus pensamientos. Yo quiero pensar como tú, precioso Espíritu Santo.
Y me va a meter en una vida de humildad, de mansedumbre. Es lo primero. Si no, no llega la revelación. Otra vez. Mansedumbre, fruto del Espíritu. Voy a pensar en los atributos del Espíritu Santo. Fruto, uno de ellos, mansedumbre, humildad. Para que mi pensamiento reciba. Porque si tengo pensamientos de ego, de vanidad, presunción, carnalidad, enojo, entonces no puedo pensar en las cosas del Espíritu. Estoy pensando en las cosas del mundo, de mis deleites, de la carne, de los problemas familiares, de los problemas del vecino, de la política, del deporte. Yo no digo que no hay una oración y no hay que conectarse o engancharse con los problemas que nosotros no vamos a poder resolver o dar solución. Yo doy el consejo y ahí queda, y oro. Pero no voy a estar a cada momento y a cada hora, estar con eso, se sobrecarga mi mente. Entonces caigo en un yugo de esclavitud de pensamiento. Y llegan los arcontes demonios y dicen, pues ahora te meto otros pensamientos ahora míos, porque tu mente está ocupada de lo que yo necesito para poder entrar. Pero si mi mente, mi pensamiento está pensando en el gozo, fe, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, en los atributos fruto del Espíritu Santo, entonces voy a estar con una mente renovada espiritualmente y mis pensamientos se van a acercar a los pensamientos del Eterno y voy a poder decir, sea hecha tu voluntad. Amén. Y luego dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, por el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Me lleva a qué? A la ocupación. Obvio, en cualquier área. Estoy pensando en las cosas del Espíritu. Dan ganas de llorar cuando uno piensa en esto. Tanto pensamiento tan erróneos que tenemos, que cuando pensamos un poquito en el Espíritu Santo, tan bondadoso, tan precioso que es, llega. Y entonces el pensamiento me va a llevar a ocupar, me voy a ocupar de él, así dice. Es como me voy a ocupar de un niño, voy a jugar con el niño. Me voy a ocupar de cuidar mi carro, a lavar, encerar, el motor, todo. Me voy a ocupar del Espíritu Santo, le voy a dar lugar. Voy a caminar con Él. La palabra paracleto, que viene en el Nuevo Testamento, Brihadashá, significa el que va al lado. Entonces voy a pedirle que siempre vaya a mi lado. Voy a ocuparme del Espíritu Santo, lo voy a adorar. Voy a poner mi incienso, voy a poner mis velas, mi luz, voy a poner adoración, me voy a hincar y voy a adorarlo, me voy a ocupar del Espíritu Santo. Amén. Voy a buscar ser bondadoso. Hay una enseñanza, si usted practica Shabbat, de poner una alcancía. Unos dicen sí, otros no. Yo lo estoy haciendo, bueno, lo estamos haciendo. Y lo que se junte 2, 3 meses, cada Shabbat se deposita monedas como usted pueda. Y ese dinero, estando ahí siempre en su altar, en su mesa, va generando luz. Algo así creo predicó Dani, no lo he escuchado bien. Y se va cargando de una luz. Pero esa ofrenda se le tiene que dar al enfermo, a la vida, al necesitado o al pobre. Ya está cargado de luz esa economía.
Y esa bendición que uno lleva al que realmente necesita, no importa que no sea creyente, va a dar iluminación a nuestra alma, aunque no somos dinero nosotros, ¿verdad? Me estoy ocupando del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el pensar en las cosas del Espíritu me lleva a ocuparme del Espíritu Santo. Tenemos que hacerle un lugar al Espíritu Santo, un espacio. Y ese lugar, ese espacio, es siempre la oración, una matutina. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, Señor Dios, Rey del universo, que permites que mi alma regrese a mi cuerpo, esté en mi cuerpo y hasta ahí. Ahora hay que aumentarle. Y gracias, precioso Espíritu Santo, porque me permites iniciar un día más de vida. Buenos días, Ruach HaKodesh. Por favor, haz tu obra en mi vida y ayúdame a pensar en ti. Estoy enamorado de ti, te amo. Esta parte luego ya no se hace. Hay que unirla. Aleluya. Voy a ocuparme del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por la comida que me das. Gracias porque nunca me falta. Gracias porque tengo sopita de arroz con un plátano. Gracias porque tengo un guisadito de verdolagas con carnita de res. Frijolitos con queso. Espíritu Santo, gracias porque tengo una fruta. ¿Cuántos decimos amén? Ocuparme es invocarlo, mencionarlo. Si decimos Yeshua HaMashiach, estamos hablando de él en espíritu. Es un hecho. Pero dale más ese valor y fuerza de presencia para sentir que ese pensamiento nos lleva a esa ocupación. Un enfermo, voy a orar, poder del Espíritu Santo. No sanó. El segundo no sanó. El tercero sanó. El cuarto, quinto, sexto, séptimo no sanó. Pero mi pensamiento dice, hay poder en la presencia del Espíritu Santo. Voy y oro por el octavo y es hasta un ciego, sana. Porque el Ruach HaKodesh ve que lo que pensamos, nos ocupamos con él y él nos va a bendecir. Porque además es con amor. Amén. Y no es para vanagloria, no. Es para bendecir a otros. El que piensa se ocupa para irnos conformando. Y 3, el versículo número 9, 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Yeshua HaMashiach, vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un doble contexto de la resurrección de los muertos, hablando de los últimos tiempos, y en un presente de vida. Dice, vivificará tu cuerpo. El cuerpo ya no va a vivir solo vivificado por la carne. El cuerpo va a vivir vivificado por el Espíritu Santo. En las 5 conciencias del Espíritu, en el alma están las emociones, sentimientos y voluntad, y los 5 sentidos del cuerpo. En las 5 conciencias del alma domina las emociones, en las 5 conciencias del Espíritu domina a las emociones, sentimientos y pensamientos del alma y vivifica espiritualmente el cuerpo, es lo que está diciendo. Porque las emociones y sentimientos y pensamientos del alma están en la carne.
Y tenemos emociones, sentimientos y pensamientos carnales. De aquí que lo que está dominando acá y en la unidad alma, en el segundo nivel, de una mente espiritual, porque, bueno, luego nos metemos así, cuesta trabajo explicarlo. El segundo nivel en el alma, espíritu, la presencia del espíritu, evolución, desarrollo, también tiene los 3 niveles, Ruach, Neshama, Ruach y Neshama. Entonces ahí viene ese despertar espiritual que evoluciona. Y cuando las emociones, sentimientos y voluntad ya están dominadas por las conciencias del espíritu, el cuerpo, la carne, está vivificado espiritualmente, dependiendo del espíritu más que de sus 5 sentidos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Si no, ahí lo ve en el canal, lo repasa. El pensar en el espíritu, dentro del espíritu, me lleva a ocuparme del espíritu y me lleva a vivir según el espíritu. Los 3 pasos, con 2 anteriores, palabra, mandamientos, todos cumplirlos con la presencia del espíritu. Ya son los puntitos que nos van llevando a vivir en la ley del espíritu. ¿Cómo vivió Moisés? Pura guía del espíritu. El poder de la vara, del espíritu de la vara, la columna, la nube, el agua. Corinto dice que la roca que lo seguía era Yeshua HaMashiach. Amén. Vemos cómo se va cumpliendo todo de una manera excelente. Entonces, en este conformarse en el espíritu del Señor, nuestro cuerpo va a ser vivificado. A mí me impacta cuando dice el comentario acerca de Moisés, que escribe la Torá en la presencia del Señor, cara a cara, boca a boca, dice el contexto, que él llegaba como humano y se enterraba en la tierra y solamente dejaba fuera su cabeza. Salía su alma, iba a la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Eterno, y le dictaba a nivel alma espíritu la Torá. Su alma regresaba a su cuerpo y escribía a Moisés todo lo que había recibido. Ya cuando el alma regresaba a su cuerpo enterrado y la cabeza de fuera, ya salía. Por eso cuando bajaba, el pueblo no podía ver su rostro por el resplandor de gloria, porque solo el rostro había quedado afuera. Y esta parte del pueblo no lo soportaba. Él sí, pero solo el rostro que había quedado de fuera. La parte de la oración arónica dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí rostro significa presencia, a su imagen y semejanza. Amén. Cuando dicen que David era un joven hermoso, el profeta Samuel tenía 2 indicaciones: que mi rostro esté en su rostro y mi rostro esté en su corazón. Mi presencia en su rostro y en su corazón. De tal manera que Moisés tenía esa vida espiritual, que salía el resplandor de la presencia del Eterno, como en la transfiguración, que es parte de la enseñanza de Sukkot, la enramada, y que se mete uno a la tiendita, a la Sukkot, exactamente para esto, para apartarse del mundo de la carne, de lo material, de todo, y estar en la casita, en la Sukkot, en la tiendita, en la presencia del Eterno, para buscar conformarse a la dulzura, qué bonito, a la presencia del Ruach HaKodesh. Amén. Y cuando baja Moisés y baja Elías, ellos bajan con la luz, ya como seres de luz.
Y en esa configuración el Señor en su resplandor, ellos dos también tienen esa luz. Ya no podían bajar como carne, ya estaban como seres de luz. Eso es lo que ellos vivían en ciertas ocasiones. Decíamos Abraham, Ezequiel, Elías, Eliseo. Cuando se activaba de tal forma y manera la presencia del Ruach, que provocaba esto de la iluminación, resplandor, formación. Amén. En esa conformación ya se cumple lo de Juan el Bautista. Es necesario que yo merme para que Yahshua crezca. Y la presencia del Señor Yahshua se da a través del resplandor de la luz que la persona tiene o que usted siente. El pensar, el ocuparnos, ya estoy hablando aquí del vivir. Dice Pablo, el Espíritu me prohibió ir a ustedes. ¿Qué dice con eso? Lo que el Señor Yahshua le dijo a Nicodemo, el Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No vas a saber a dónde vas, no vas a saber ni de dónde vienes, te va a mover. Y se llega a ese nivel de te entrego mi voluntad y mi libre albedrío. No va a suceder nada. Pero si seguimos los pasos escriturales, ni siquiera le llevamos así ya eso en automático, Él va a hacer las cosas. En mi caso, hay citas, hay compromisos, llamadas pendientes. Programo, y hay veces que lo que programo, nada hago. Me mueve todo, en cosas que ni espero, y doy gracias a Dios por eso. Porque de alguna manera nos mueve a lo que Él quiere. Aun cuando yo programe algo del Señor y de Él mismo, Él cambia, Él mueve como el viento. Les comentaba una vez que yo salgo, venía para acá y de repente me veo en Municipio Libre. ¿Qué hago aquí? Y en lo que busco cómo regresarme, me paro para ver dónde estaba y llega un tipo y me toca. Y le bajo el vidrio, ya ve que no es tan fácil hoy en día, ¿no? Dice, ¿quién es usted? ¿Y quién eres tú? Dice, es que yo he orado y Dios me reveló que tenía que venir a esta calle, esta esquinita, porque iba a llegar un varón de Dios y me iba a hablar del Espíritu Santo. Me ha pasado 3 veces. Amén. Y no me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, estoy por allá. Dije, ¿y a qué carambas vine aquí? Si yo venía al mercado, por decir algo. Ahí empiezan a suceder cosas bonitas. Amén. Mucho cuidado. Estoy aquí, ¿qué hago aquí? Ya se ofreció la bendición. Si usted está orando lo mejor posible y estamos buscando pensar, ocupar y vivir, hay que esperar un poquito. Aleluya. Porque perdemos ese mover, pensar, ocuparnos y vivir. Nuestros cuerpos empiezan a ser vivificados por el Espíritu Santo y nuestra carne empieza a vivir conforme el Espíritu Santo. Ya mueve la carne, ya no la carne mueve a nuestra alma y espíritu. ¿Cuántos decimos amén? Ya nuestra carne y cuerpo está vivificado. Y un último puntito es que la ley del Espíritu nos permite ser guiados
por el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el verso 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu con mayúscula dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En Lucas 4:18 dice el Señor Yahshua, el Espíritu del Señor está sobre de mí, como la kippah, que significa que dependemos de un Todopoderoso, que cubre cabello, fuerza y cabeza autoridad, para depender fuerza y autoridad de Él. Dice, está sobre de mí por cuanto me ha ungido, escogido, apartado para guiarme y dar libertad a los quebrantados, si viene la función. Ahí el Señor está hablando de que Él es ungido, porque es escogido para ser guiado en lo que el Ruach HaKodesh iba e hizo con Él. El Señor no se podía mover, ni hacer nada, ni hablar, ni predicar, ni enseñar, ni nada, si no era, obvio, cumpliendo la voluntad del Padre, promovido y guiado por el Espíritu Santo. Aquí mismo en Lucas 4:1, cuando dice que va a entrar a las tentaciones, dice que Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue al desierto. Ahí no escogió el lugar del ayuno y la oración de 40 días. Lo primerito dice, fue llevado por el Espíritu. El Espíritu lo guió a orar, el Espíritu lo guió a ayunar, el Espíritu lo guió a darle 3 espadazos al malo. ¿Cuánto decimos amén? Ahí está la guianza de la palabra del Espíritu. Y se dejó guiar y se dejó llevar. Aleluya. El que piensa, se ocupa, vive y es guiado por el Espíritu Santo. Parte de la ley del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que cuando oramos, como luego no sabemos tal vez unirnos adecuadamente, Él nos ayuda en esa debilidad. A lo mejor no oramos como conviene, dice, entonces Él intercede por nosotros. Es cuando entran lenguas, es cuando entran como gemidos y es cuando entran como dolores de parto. Estamos dando a luz con dolor algo en lo espiritual. Algo, luego conté un testimonio que me está llegando impactante. En una ocasión, estando orando, el Señor me reveló de alguien que estaba en uno como agujero, como que buscaba salir con una trampa que hubiera caído. Yo pensé en ser un misionero y oré y yo veía que llegaban ángeles, le daban la mano y lo sacaban. No recuerdo el nombre, me lo reveló, vamos a ponerle Ricardo Sánchez, ¿no? Pasaron como 3 años. Llegó un varón y me dijo, pastor, ¿puedo dar un testimonio? Le digo, ¿quién eres? Y ya me dijo, soy misionero, así y así. Le digo, sí, se veía muy sano, porque ya luego no los conoce, ¿no? Y dio exactamente el testimonio que yo tuve en revelación de 3 años atrás. Como él iba dando, yo iba recordando. Yo estaba sentado ahí y él estaba aquí. Y desde él le dije, ¿cómo te llamas? Dice Ricardo Sánchez. Y empecé a llorar. ¿Qué sucedió ahí? Que cuando yo oraba,
decían, Señor, manda ángeles y ayúdalos. Y él dice aquí que no podía salir y que él escuchó que una voz en su conciencia oraba por él. Y como él era misionero y tenía mucha gente de cobertura de oración, ¿cuándo iba a saber quién oraba así? Y dijo, estoy escuchando que están pidiendo ángeles para rescatarme. Y levantó las manos y lo sacaron ángeles y lo sacaron a tierra. Amén. Él intercede por nosotros. Aleluya. Amén. Es impactante el testimonio porque nuestras oraciones trascienden y muchas veces no lo sabemos. La oración del niño. Usted, con todo este paquete que estoy diciendo, la soberanía del Espíritu Santo está acá. A lo mejor no ha hecho ni un poquito de esto. Pero en un momento de fe, que es una de las conexiones de la conciencia del espíritu humano con el Espíritu Santo, genera un poquito de una fe tan fuerte, dimensional, que sucede. Cuanto más si empezamos a meternos en la enseñanza, cuanto más si vamos avanzando, a lo mejor nunca vamos a saber a quién estamos ayudando espiritualmente, pero estamos haciendo una labor que nuestra alma exige. Todos tenemos un llamamiento. Daniel, cuando predicaba antes, bueno, o ahora también, casi siempre estresaba. ¿Cómo cuesta trabajo? Pero estamos haciendo poco a poco. Vamos avanzando. Hay cosas que cuestan trabajo. Yo no digo que ya lo cumplí todo, pero estoy empezando, estoy perfeccionando, estoy perseverando, estoy luchando, de eso se trata. Nadie va a ser perfecto ni es de la noche a la mañana. Y lo que uno ha avanzado en años y ha vivido, hermano, usted lo va a vivir en 5 días por la soberanía del Espíritu Santo. Y no igual que uno, no, hasta mejor. Porque el Espíritu no se da por medidas o limitaciones. Y cuando usted tenga una experiencia tan bonita, semejante, o ya la ha tenido, conéctese. Metámonos, busquemos, porque en esa conexión viene y viene para bendición de otros. No el ego de que soy muy espiritual, de que tengo estas experiencias, no. Para que se desarrolle nuestra alma espíritu, agrademos al Eterno y seamos bendición para lo que Él quiere que seamos. Aleluya. Ese es el fin. Se comparten testimonios con esa finalidad de ver que todos tenemos un potencial espiritual que no estamos permitiendo que desarrolle nuestra alma. Aquí no hablamos, repito otra vez, de años, preparación, conocimiento, sino de disposición, de esfuerzo, de sacrificio, de meterse a la enseñanza. Y fíjese, qué enseñanza tan tremenda este último puntito. Cuando somos guiados, nos lleva a estas oraciones de intercesión, que luego ni sabemos por quién oramos y se cumple. Este texto, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Cuando es mayúscula habla del Espíritu Santo y cuando es minúscula habla del Espíritu humano. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conoce la intención. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Escudriñar es escarbar, descubrir, encontrar lo que hay. Escudriñar es como estudiar, profundizarse, entrar dentro de escudriñar el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Pero habla luego de nuestro espíritu que dice, conoce
las intenciones del Espíritu Santo. Imagínese que usted conozca. Por eso luego dice ahí, y está en la voluntad de Dios. Cuando nosotros conozcamos la intención del Espíritu Santo. ¿Cuál es la intención de Él para con usted, para conmigo? Simplemente la manifiesta y nunca nos damos cuenta tal vez. En algunas ocasiones, ya en el resultado, venía por acá, pero anticipado. Mi intención es que vayas y hagas y digas. ¿Usted se atrevería? ¿Usted lo haría?